A otro miembro del partido que se llama Leonel Stiglitz, si no me equivoco es economista, o al menos con mucha propiedad al respecto de la economía, lo he escuchado hablar en algunos medios y lo he leído. Buenas tardes, Leonel. Nico, Johnny y Carmen, te saludamos desde aquí, desde San Carlos de Bariloche. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por el llamado. ¿Me equivoco o tu expertise es economía? Ahí está. Bueno, un momento difícil para los economistas, porque la realidad argentina viene con un vértigo impresionante. Yo no soy economista, pero dentro de mi profesión de periodista siempre me he dedicado al periodismo económico y nunca he visto un proceso de deterioro y de decadencia que tenga tanta velocidad. Sí, tanta velocidad y tanta incertidumbre en dónde va a terminar esto, porque digamos, han estallado todas las variables y no hay ni siquiera certidumbre de que el gobierno pueda seguir pagando la deuda que el propio generó. Hace 2 días se conoció que Macri va a estar yendo a Wall Street a mendigarles que le sigan dando endeudamiento, porque ya todo el mundo habla de que Argentina va hacia un default. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el itinerario que va a tener Macri en Wall Street? ¿Va directamente a reunirse con los buitres, con los tiburones? Macri va, digamos, la excusa es la asamblea del G20. Sí. En esa reunión iba a ir Michetti, y bueno, en función de que en la reunión que tuvieron Quintana, Cañonero y Bausili, que fueron los que fueron a hablar a Wall Street, por el Cañonero, el vicepresidente del Central, Bausili, el secretario de Finanzas, fueron a tratar de calmar a los inversores, volvieron y le dijeron a Macri que no calmaron a nadie y que bueno, tiene que ir él a hablar con la gente con la gente esa para darle la garantía de que va a ajustar. Acá, digamos, hay un pronóstico que es el más conservador, si querés, que es el que manejan algunos bancos de inversión en Wall Street, que es que al gobierno le faltan entre 15.000 y 20.000 millones de dólares el año que viene. Eso, digamos, son los que más le creen al gobierno. Os digo que más le creen porque eso contempla que el gobierno va a renovar por lo menos una parte importante de la deuda en dólares de corto plazo, que es la nueva bomba que armó después de las LEVAC. Y después hay otro pronóstico, que es el que yo creo que es el más acertado, que es que el gobierno el año que viene no cierra el ejercicio de ninguna manera, porque le faltan 50.000 millones de dólares, le falta un nuevo préstamo al FMI. Algunos dicen que los mercados se volverían a abrir porque habría un nuevo préstamo del Tesoro norteamericano, directamente de Trump, bancando a Macri. La única vez que eso existió fue en el 95 en México, con lo cual me parece que es bastante inviable que suceda, pero bueno, incluso en el caso de que sucediera debería ser de un monto magnífico y además eso abriría la puerta a que se reinicie un ciclo de endeudamiento. Claro. Con lo cual, digamos, es muy grande la posibilidad de que vayamos en los próximos meses a un default, porque además cuando los buitres los inversores de Wall Street empiezan a ver hacia dónde va la situación, ellos mismos la aceleran, ¿no? Claro. Ahora, Leonel, a estos muchachos les faltan 15 o 20.000 millones en la hipótesis más benigna, contando con que tienen que pagar, o sea, tienen que hacer un ajuste monumental, ajustar sobre todo en salarios, en gasto público, en obra pública, para pagar algo de todo el endeudamiento que generaron, y pagando esa fortuna todavía le faltan 15.000 o 20.000 que ni siquiera ajustando lo tienen, con lo cual ahí hay un doble problema, ¿no? Le están faltando estos 15 o 20.000 en la hipótesis más benigna, repito, pero antes de eso también le falta que pase el ajuste en términos políticos y de lucha social y de resistencia. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, ya tuvimos la experiencia de Grecia, ¿no? Que el ajuste lo que trae es más ajuste. Sí. El ajuste no sanea las cuentas públicas. El ajuste lo que hace es destruir la economía, enviarnos a una recesión, y eso empeora las cuentas fiscales, empeora toda la situación
económica general, y por lo tanto a la salida del ajuste te encontrás con que seguís siendo más deficitario. Claro. Con lo cual, bueno, Grecia 8 años seguidos de ajuste y hoy tiene una deuda de alrededor del 180% de su PBI, una desocupación del 20%, perdió el 30% de su Producto Bruto Interno. Es un país que ha sido arrasado como si hubiera estado en guerra. Sí. Bueno, eso es el Fondo Monetario. Y después, también, toda esta cuestión nos lleva a solamente recaudar para pagar intereses. Los intereses son lo que está pesando cada vez más en el gobierno. Hoy, más de un peso de cada 10 que ingresan se va a intereses. Uh-huh. Y, por ejemplo, si vos tomás toda la reducción en subsidios que hubo a la energía y al transporte, es decir, todo lo que estamos pagando más caro, el gas, el colectivo, la electricidad, todo eso, es igual, es un 90% de el pago de intereses. Claro. Pero en realidad el Estado no ahorró nada. Claro, no ahorró nada, al contrario. Sino que estamos nosotros cagándonos de frío en las casas, pagando acá en Buenos Aires 12 pesos el colectivo, solo para que el gobierno le pueda pagar los intereses a los bancos amigos de ellos. Ahora, lo loco de todo esto es que la guita en la que esta gente se endeudó es pura y exclusivamente fuga, porque no ha tenido una repercusión esto ni en obra pública, ni lo podemos contar como les gusta a los Macri en cantidad de jardines de infante construidos. No, para tener una idea, el gobierno más o menos se endeudó en 120 mil millones de dólares. Uh-huh. Y las reservas han aumentado entre lo que estaban en diciembre de 2015 y hoy, unos 25.000, y ahora en caída, ¿no? Por todo lo que están haciendo. Uh-huh. O sea que hay casi 100.000 millones de dólares que no se sabe dónde están, ¿no? Lo planteó Cristina ayer en el discurso también, esto. Uh-huh. El endeudamiento iba a financiar la fuga de capitales, por un lado, y por otro lado la bicicleta financiera. Claro. Estaban haciendo con las LEVAC, y que, bueno, garantizaron que todos se puedan ir tranquilitos a 20 pesos el dólar antes de que se vaya a 30, ¿no? Leonel, vamos a digamos, porque el diagnóstico más o menos, digamos, con algunos puntos para un lado o para el otro, hay una gran cantidad de economistas que se sitúan en el campo nacional y popular y que coinciden. Mi preocupación desde hace un tiempo a esta parte es qué se puede o qué vamos a tener que hacer a partir del 10 de diciembre del año que viene, cuando un gobierno nacional y popular esté en el sillón de Rivadavia o en la Casa Rosada o el eufemismo que se te ocurra. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar para poder reconstruir de alguna manera la vida de los argentinos que ha quedado absolutamente machacada con esto? Entonces hay que hacer todo lo contrario que hizo Macri. En primer lugar, garantizar comida y energía barata para los trabajadores y para la industria. No puede haber ningún tipo de programa económico, de desarrollo nacional, si la gente no puede comer, o si la gente no se puede calefaccionar y si una industria no puede producir por las tarifas. Uh-huh. Eso en primer lugar. Y ahí hay que atacar, por un lado, la renta de la oligarquía y, por otro lado, hay que atacar la renta petrolera y gasífera de los grandes pulpos. Uh-huh. Eso creo que lo primero que hay que hacer es un gran eje ordenador. En segundo lugar, hay que terminar con la avalancha importadora. Ayer salió el balance comercial del país, 5.800 millones de dólares en 7 meses. Uh-huh. El déficit comercial creció 74% respecto al año pasado. Y si vos te fijás adentro de esos números, incluso lo único que se mantiene es la importación de bienes finales, ni siquiera la importación de bienes de capital. Es decir que Argentina está necesitando dólares para comprar productos terminados que muchos de ellos se podrían hacer acá, porque esos son los productos que están vendiendo a la industria textil, la del calzado, la del cuero, etcétera. Sí. Con lo cual, bueno, ahí también hay otra cosa muy importante para hacer. Y después, otra cosa fundamental, te lo debería haber dicho primero, creo, es sacarse encima el fondo. Pues nada se va a poder hacer si nosotros no nos sacamos de encima el programa del Fondo Monetario Internacional
que es lo que, digamos, impone que el país no tenga control de su política económica. Nosotros no tenemos que pagarle esta deuda al Fondo Monetario Internacional, tenemos que desconocer todo esto, el proceso de endeudamiento totalmente ilegal que se ha realizado, y tenemos que retomar el control de la soberanía económica. Claro. Los procesos de repudio de deuda externa son bastante complicados cuando se tratan de gobiernos democráticos, pero a mí me parece que en este caso verdaderamente la forma cuasi fraudulenta con la que se asume esta deuda para garantizar fuga de empresas propias del presidente, su familia y sus amigos, merituaría la investigación de esa deuda, ¿no? Sí, totalmente. Te quiero decir, de la misma manera que hoy están haciendo el show de estos allanamientos, a mí me gustaría ver el allanamiento de las oficinas de Nicky Caputo, de Mindley, de Calcaterra. Que son además los que compraron el dólar futuro, que son los que se enriquecieron con la devaluación, mientras ellos mismos definían el precio del dólar. Leonel, ¿el partido piquetero se sitúa dentro de la Fuerza de Unidad Ciudadana o del Frente para la Victoria? Digamos, ¿va a apoyar la conducción de Cristina en un proceso electoral el año que viene? Sí, nosotros estamos dentro de la mesa política de ahí 2019, junto con el resto de las fuerzas de Unidad Ciudadana. Nosotros queremos estar dentro de un frente junto con estas fuerzas del kirchnerismo, de los sindicatos, del peronismo, que se posicionan contra Macri. Así que nuestra apuesta es que el año que viene poder tener ese frente y que adentro podamos competir a través de unas PASO. Nosotros estamos apostando por la creación de una lista de la izquierda y los movimientos sociales, y entendemos que es fundamental que Cristina, también siendo la principal opositora hoy, sea una de las que encabece toda esta oposición política al macrismo. Leonel, buenas tardes, te habla Nicolás González. Te escuchaba atentamente. La sensación que tenemos todos, sobre todo quienes vivimos en las provincias, en el interior del país, es que día a día se profundizan los análisis y los diagnósticos sobre que estos parámetros de la vida económica, la que nos da trabajo, la que nos permite a quienes vivimos en este bendito suelo poder obtener un salario para sostener nuestra vida cotidiana, nos da la sensación que nos vamos cada vez no menos 10, sino menos 12, menos 15, menos 20, y esta caída brutal no concluye más. Acá se plantean, escuchamos opiniones desde los diversos sectores políticos, y obviamente hay una coincidencia en que la salida es no solo colectiva, sino también de carácter político, porque evidentemente esta tremenda situación económica financiera ya nos llevó puesto, y la discusión pasa a ser en cómo ordenamos este futuro inmediato, independientemente de que haya un traspaso político partidario, de que venga un nuevo modelo que contemple todas estas cuestiones que están ausentes. La pregunta es si en ese cómo la Argentina tiene espalda para salir al frente en este concierto de naciones que vinieron por nosotros a esquimarnos, a robar nuestras finanzas y nuestros recursos naturales, o si evidentemente no tenemos que generar un circuito virtuoso en donde la justicia también sea protagonista, porque las últimas deudas que fueron totalmente fraudulentas, todas gozan, o por lo menos sus actores gozan de muy buena salud, y de hecho siguen siendo actores principales en esta nueva fuga de divisas. Sí, disculpame, no te entendí la consulta. La consulta es, ¿cuál es el cómo? El cómo. ¿Cómo hacemos esto, no solo de lo político, sino también de como una interpelación a lo técnico-económico, y si en esto debemos hacer un pacto, un gran pacto argentino, en donde la justicia se también vaya por el bronce a sincerar estas cuestiones, porque insisto, muchos de quienes ya no fundieron la Argentina dos o tres o cinco oportunidades siguen siendo actores de cierto inclusive prestigio en algunos medios. Sí. Entonces, sí, yo considero, digamos, económicamente
dejar de pagar la deuda y utilizar esos recursos para el desarrollo soberano del país es un negocio. De hecho es algo que nosotros le criticamos al kirchnerismo, que pagaba la deuda a los acreedores de manera religiosa cuando hubo, digamos, estaba el fallo de Olmos, ¿no? De Olmos Gaona, todo el proceso de investigación de la deuda, donde se había demostrado palmariamente el carácter fraudulento de esa deuda. Entonces, económicamente sí, es muy beneficioso para el país no pagarlo. Después hay toda una discusión política que es, bueno, cómo y si la correlación de fuerzas nos da para enfrentarnos al imperialismo y decir no vamos a pagar esta deuda. Yo lo que considero es que hoy la situación es tan gravosa y la hipoteca es tan grande que no la vamos a poder pagar igual. Sí, porque pagar esa deuda implica, si ya Macri no la está pudiendo pagar a 2 años y medio de gobierno y nos está queriendo someter a todos a un ajuste brutal que implica un colapso social del país, ¿cómo vamos a poder sostener ese pago de la deuda? Claro. No es viable. Yo recuerdo cuando vos mencionás esto, aquel discurso en las Naciones Unidas de Néstor Kirchner cuando dijo los muertos no pagan. Sí. Y de ahí en adelante aquella reestructuración de deuda del 2005 y luego la segunda etapa de reestructuración del 2010, donde se pagó un 25% de los valores nominales de deuda, ¿no? A ese 90 y pico % que aceptaron esa reestructuración. Ese es un camino, digamos, ¿no? Un camino político de conciliación con los mercados internacionales. Sí, pero también hay que reflexionar. ¿No hubiera sido mejor, por ejemplo, esos recursos utilizarlos para el desarrollo nacional? Vos decís ese 25% que sí se pagó. ¿Cómo? Vos decís ese 25% que sí se pagó. Ese 25% que sí se pagó, claro. Y después todo el resto de los organismos multilaterales, porque Argentina entró el default con los acreedores privados, no con los multilaterales. Sí. No rompió con el FMI, con el Banco Mundial y demás. No, al FMI se le pusieron $10.000 millones de un solo pago y se terminó la deuda con ellos. Sí. Entonces, yo creo que es un debate estratégico donde nosotros consideramos que es mucho mejor utilizar esos recursos hacia dentro del país que comprar, digamos, una situación de relativa paz con el imperialismo. Ahora, es un debate, digamos, político que tiene que estar también considerarse cada situación y cada correlación de fuerzas. Claro. No se puede, digamos, decir como una regla que tiene que ser de una manera u otra, porque por ejemplo, nosotros hoy vemos que también, por ejemplo, gobiernos como el de Venezuela, que se encuentran en situaciones en donde en determinados momentos hay algunas deudas que las pagan. Sí. Entonces, también hay que considerar la correlación de fuerzas que existe en determinado momento para desarrollar esa ruptura con el imperialismo y hasta qué punto, cómo, cuándo, etcétera. Tal cual. Bueno, en ese sentido me parece que es acertado la decisión de estar dentro de un frente con otras fuerzas, porque es la manera de poder, de alguna manera hacer crecer esa correlación de fuerza hacia el lado de la izquierda. Me parece que es una posición acertada de ustedes con respecto inclusive a otros compañeros que tienen una mirada más sectaria, ¿no? De alguna manera yo pienso que va a haber un debate muy fuerte en el próximo gobierno popular con todo un sector, por lo menos, sino todo el kirchnerismo al respecto. Hoy, por ejemplo, ya ves a Kicillof en los diarios diciendo que hay que sentarse y replantear la cuestión con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, él está diciendo, bueno, yo como futuro ministro de Economía no lo voy a sacar a patadas. Nos vamos a sentar a renegociar la situación. Claro. Es una posición, no estábamos de acuerdo nosotros. Nosotros queremos desarrollar otro tipo de tenor del frente antimacrista, que tiene que ver más con, por ejemplo, lo que planteó Fernanda Vallejos en el Congreso, de que esta deuda es ilegítima e ilegal y que el próximo gobierno no la tiene que pagar porque no pasó por el Congreso la aprobación del
el acuerdo con el fondo. Sí. Yo podría estar de acuerdo con vos. Sin embargo, me parece por momentos que hay que diferenciar algo que en la vieja escuela llamábamos la contradicción principal de la contradicción secundaria, ¿no? Y la contradicción principal hoy es sacar a estos oligarcas del gobierno, y una vez ahí, por supuesto, tener un programa de gobierno que implique la revisión de la deuda que tomamos, pero de fondo totalmente. estoy de acuerdo contigo. Hoy tenemos que ir todos juntos para sacarnos encima de este gobierno. Totalmente de acuerdo. Leonel, muchas gracias por tu presencia en nuestro programa. Es importante para nosotros aquí en la Patagonia poder escuchar a dirigentes como vos, y si nos permitís te vamos a estar llamando cada tanto como para poder seguir debatiendo cuestiones de economía y de política junto contigo. Dale, encantado. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, compañeros. Ahí estaba entonces Leonel Stiglitz del Partido Piquetero.